Fui yo quien, en plena Nochebuena, hizo añicos la fe de mi familia. Delante de mi hermana Elena, de mis sobrinos y de mi anciano padre, arranqué de la pared la pequeña imagen de la Virgen de Fátima que mi madre, ya fallecida, atesoraba como su bien más preciado. Con la rabia de un profeta del Antiguo Testamento, con una furia que yo confundía con celo divino, la estrellé contra el suelo de baldosas mientras gritaba, con la voz rota, por una certeza que hoy me avergüenza. No tendréis ídolos en esta casa. Esta muñeca de yeso es una afrenta a Dios. El eco del silencio que siguió, un silencio denso, pesado, roto solo por el llanto ahogado de mi hermana, fue el sonido de mi victoria. O eso creía yo. Mi nombre es Ricardo, tengo 58 años, y durante más de 20 fui pastor evangélico. Mi vida no era una vida, era una cruzada. Una guerra santa personal contra todo lo que yo consideraba una desviación del camino verdadero, una corrupción de la palabra de Dios. Y en el centro de mi campo de batalla, como el enemigo principal, se alzaba una figura, la Virgen María. Para mí, ella no era la madre de Jesús, era el mayor engaño jamás perpetrado, un señuelo sentimental para apartar a los fieles del único mediador, de la única verdad. Vivía atrincherado en la certeza de mi fe, una fe forjada en el fuego de la predicación y afilada por el desprecio. Y esa espada, que yo creía que blandía en nombre de Dios, la usé para cortar los lazos más sagrados que un hombre puede tener, los de su propia familia. Mi hermana Elena siempre fue mi opuesto, mi reflejo en un espejo distorsionado. Ella, una mujer de fe sencilla y profunda, devota católica, miembro activo de los cursillos de cristiandad. Mientras yo tronaba desde el púlpito contra las abominaciones papistas, ella rezaba el rosario en silencio, por el alma endurecida de su hermano. Rezaba por mí. ¡Qué ironía! Yo la veía como una pobre mujer engañada, atrapada en la superstición, y ella, en su infinita paciencia, solo veía un hombre perdido que gritaba para no oír el vacío de su propio corazón. Nuestro hogar, la casa de nuestros padres donde seguíamos reuniéndonos por costumbre, se había convertido en una trinchera. Cada comida familiar era una batalla teológica latente, esperando la chispa que encendiera la pólvora. Y esa Nochebuena, yo decidí traer el fuego. Recuerdo la escena como si la estuviera viviendo ahora mismo. El olor a pino del árbol de Navidad, las luces parpadeando, mis sobrinos abriendo regalos con esa ilusión infantil que yo ya había perdido hacía mucho. Mi padre, encogido en su sillón, con la mirada perdida en los recuerdos de Navidades pasadas, cuando mi madre aún vivía. Elena había colocado la pequeña imagen de yeso de la Virgen de Fátima en una repisa del salón, junto a una vela. Era la misma imagen que mi madre había traído de un viaje a Portugal, la que besaba cada noche antes de dormir. Para Elena era un trozo del corazón de nuestra madre. Para mí, era un cáncer, un ídolo pagano en el centro de mi hogar. Intenté contenerme, lo juro. Me senté a la mesa, comí en silencio, escuchando las risas y las conversaciones banales. Pero la veía de reojo, esa figura blanca y azul, y sentía cómo la ira crecía en mi pecho como una marea negra. Era una presencia física, una ofensa a todo lo que yo predicaba. Sentía que su silencio se burlaba de mi verdad. Entonces Elena, en su inocencia, se levantó y dijo: «Vamos a rezar un Ave María por mamá, para que nos cuide desde el cielo». Esa fue la gota que colmó el vaso, fue como si me hubieran abofeteado. El cielo, para mí, no necesitaba intermediarios de yeso. Me levanté de golpe, la silla chirrió contra el suelo, todas las miradas se clavaron en mí. Caminé hacia la repisa. Elena me miró, suplicante: «Ricardo, por favor, no», pero yo ya no escuchaba. Estaba en mi púlpito invisible, poseído por mi propia rectitud. Cogí la figura. Pesaba tan poco. Era frágil, hueca. Y en esa fragilidad, vi la confirmación de su falsedad. La levanté en alto, y pronuncié esas palabras terribles, palabras que me perseguirían en mis peores pesadillas. Y entonces, la dejé caer. El golpe seco, el estallido del yeso en 1000 pedazos blancos sobre las baldosas rojas. Fue un sonido definitivo. El sonido de un puente dinamitado. Mis sobrinos se quedaron paralizados, con los ojos abiertos como platos. Mi padre se llevó las manos a la cabeza, murmurando el nombre de mi madre. Y Elena se arrodilló lentamente, sin decir una palabra, y empezó a recoger los trozos con las manos temblorosas, como si estuviera recogiendo los huesos de un ser querido. Yo, en mi ceguera y mi orgullo, me di la vuelta, cogí mi abrigo y salí de esa casa dando un portazo.
convencido de que acababa de librar una gran batalla por el alma de mi familia. No sabía que, en realidad, acababa de perder la guerra por la mía. Si esta historia, aunque solo esté comenzando, ya ha tocado algo dentro de ti, si alguna vez te has sentido tan seguro de algo que no podías ver el dolor que causabas, te pido que me acompañes en este viaje. Es un camino difícil de contar, pero necesito hacerlo. Suscríbete al canal para no perderte cómo sigue, dale a me gusta, para que este testimonio de mi propia miseria y de una misericordia que no merecía llegue a más gente. Y por favor, activa la campanita para saber cuándo subo la continuación, me ayudaría muchísimo saber desde dónde me estás escuchando. Déjame un comentario contándome de qué ciudad o país eres. Quiero sentir que no estoy solo, que no le estoy contando todo esto al vacío. Gracias por estar ahí. Salí de la casa de mi padre y el portazo de mi coche fue como el punto y final de mi sermón. El motor rugió en la noche silenciosa y me sentí poderoso. Sentía la adrenalina de la batalla, la satisfacción del deber cumplido. Mientras me alejaba por las calles desiertas, la lluvia comenzó a caer. Primero tímidamente, luego con una furia desatada, como si el cielo mismo quisiera lavar la tierra de la idolatría que yo acababa de combatir. Los limpiaparabrisas luchaban inútilmente contra el diluvio, sus movimientos frenéticos eran un reflejo de la agitación que sentía en mi alma. Pero no era una agitación de duda, sino de certeza. Me repetía a mí mismo pasajes de las Escrituras, versículos que condenaban las imágenes talladas, las estatuas, los ídolos mudos de madera y piedra. Bien hecho, siervo bueno y fiel, me decía una voz en mi interior, una voz que yo confundía con la de Dios, pero que no era más que el eco de mi propio orgullo. Pensaba en Elena, arrodillada recogiendo los pedazos de su diosa de yeso, sentía una mezcla de desprecio y lástima, pobre alma engañada, pensaba. Algún día me lo agradecerá, algún día verá la luz, y entenderá que mi acto no fue de crueldad, sino de amor. Un amor duro sí, un amor que corrige y que purifica con fuego, pero amor, al fin y al cabo. Estaba tan absorto en mi propia teología, tan embriagado de mi propia rectitud, que no vi el peligro. No vi cómo la carretera se convertía en un río oscuro y traicionero, no vi las señales que advertían de una curva cerrada y peligrosa más adelante. Mi mente estaba en el cielo de mis convicciones, mientras mi cuerpo se precipitaba hacia un infierno muy real. La curva apareció de la nada, como una emboscada en la oscuridad. Giré el volante bruscamente, pero las ruedas del coche patinaron sobre el asfalto mojado. Por un instante, el tiempo se detuvo. Vi dos luces cegadoras, dos ojos de una bestia de acero que surgía de la cortina de agua. No hubo tiempo para gritar, ni siquiera para rezar. Solo hubo el sonido ensordecedor del metal retorciéndose, un estruendo que pareció desgarrar el tejido mismo del universo. Mi mundo, que segundos antes era un bastión de certezas inamovibles, se hizo añicos, exactamente igual que la estatuilla de yeso. La oscuridad fue absoluta. Cuando volví en mí, lo primero que sentí fue un dolor agudo, abrasador, un dolor que no era de este mundo. Emanaba de mis piernas pero se extendía por todo mi cuerpo como una corriente eléctrica. Estaba atrapado. El salpicadero del coche estaba hundido, convertido en una jaula de metal y plástico que me aprisionaba el pecho y las piernas. Intenté moverme pero era inútil. Una viga del chasis, retorcida como un alambre, me tenía clavado al asiento. El segundo sentido que recuperé fue el olfato. Un olor penetrante, químico y dulce, gasolina. Goteaba en alguna parte, su aroma mezclándose con el de la lluvia que se colaba por el parabrisas destrozado. Y entonces, mi mente, la mente del pastor Ricardo, el hombre de fe, hizo lo que se suponía que debía hacer. Intenté orar. Abrí la boca pero las palabras no salieron. Las fórmulas que había recitado miles de veces, los salmos de protección, las declaraciones de fe, todo se había convertido en ceniza en mi garganta. Clamé en mi interior, Señor, ayúdame, Dios mío, sálvame, pero la respuesta fue un silencio atronador. Un silencio más profundo y aterrador que el estruendo del accidente. El Dios del púlpito, el Dios de truenos y certezas al que yo arengaba cada domingo, no estaba en la chatarra de mi coche. En su lugar, había un vacío. Un abismo helado que se abría bajo mis pies. Toda mi teología, todo mi conocimiento bíblico, toda mi vida dedicada a defender una verdad supuestamente pura, no servía de nada contra una viga de acero y el olor a gasolina. Y entonces llegó el miedo. No un miedo reverencial a Dios, no el temor del pecador ante su Creador. Era un miedo animal, primitivo. El miedo de la criatura que va a morir,
El olor a gasolina ya no era un simple olor, era una sentencia de muerte, el anuncio de un final agónico entre las llamas. Me imaginé el fuego, la chispa que lo encendería todo, mi cuerpo ardiendo, consumido. Y en esa visión de horror todo mi orgullo, toda mi justicia propia, se desvaneció. Ya no era el pastor Ricardo, el guerrero de Dios. Era solo un hombre aterrorizado, roto y completamente solo. La victoria que había celebrado apenas unos minutos antes ahora me parecía la más patética y estúpida de las derrotas. Había destruido un trozo de yeso para defender a un Dios que ahora me dejaba morir en la más absoluta soledad. El silencio del cielo era mi única respuesta, el eco de mi propia soberbia resonando en el amasijo de hierros que se había convertido en mi tumba. Revivir esto, es volver a sentir el metal frío y el olor a muerte. Si este relato te está tocando el corazón, si te hace pensar en la fragilidad de nuestras certezas, te pido que le des a me gusta. Y no olvides activar la campanita, porque es crucial que sepas lo que ocurrió en ese momento, cuando ya no quedaba nada de mí, cuando toda esperanza se había extinguido. El tiempo, dentro de aquel infierno de hierros, se había vuelto denso, pegajoso, cada segundo era una eternidad de dolor y pánico. El olor a gasolina era ya una presencia asfixiante, el heraldo de un final que yo no había elegido, pero que, en mi soberbia, sentía que merecía. El silencio de Dios era la respuesta a mi vida de gritos. Grité su nombre en mi mente una y otra vez, pero mi clamor se perdía en un cosmos indiferente. Y entonces cuando toda mi teología se había reducido a la simple y animal certeza de que iba a morir quemado, vi una luz. No fue la luz de los faros de otro coche, ni el destello de un relámpago, fue un pequeño parpadeo anaranjado en la parte delantera del capó. Una llama. Pequeña, casi tímida, danzando sobre el metal abollado. Y supe que era el principio del fin. Mi corazón se detuvo. Cerré los ojos, esperando la explosión, el abrazo del fuego que purificaría mi cuerpo y enviaría mi alma. ¿A dónde? Por primera vez en mi vida, no estaba seguro. Toda mi certeza, el pilar sobre el que había construido mi existencia, se había derrumbado. Fue en ese instante, en la frontera entre la vida y la muerte, con el olor a plástico quemado uniéndose al de la gasolina, que ocurrió algo que mi mente, mi lógica y toda mi formación pastoral no podían procesar. A través de mis párpados cerrados, una luz comenzó a filtrarse. No era la luz anaranjada y violenta del fuego, sino una luz suave, de un azul profundo y sereno, como el cielo al amanecer, en un día sin nubes. Era una luz que no quemaba, no amenazaba, era una luz que calmaba. Abrí los ojos, esperando ver el infierno, pero no vi llamas devoradoras, vi un rostro. Suspendido en el aire, justo delante de mí, donde debería estar el parabrisas destrozado y la lluvia cayendo, estaba el rostro de una mujer. No era un fantasma, no era una aparición etérea, tenía una presencia casi tangible, una solidez que desafiaba la locura del momento. Su rostro era joven, pero sus ojos contenían una sabiduría ancestral, una tristeza infinita. Estaba envuelta en esa misma luz azulada, y su mirada se clavó en la mía. Yo esperaba ver juicio. Esperaba ver la ira de Dios reflejada en sus ojos, la condena por mi blasfemia, por mi orgullo, por el dolor que había causado a mi familia. Pero no había nada de eso. En su mirada solo había piedad, una compasión tan profunda, tan vasta, que me desarmó por completo. Era la mirada de una madre que ve a su hijo herido y perdido, sin importar lo que haya hecho. Y entonces, lo reconocí. Con una sacudida que me recorrió el cuerpo, más violenta que el propio accidente, reconocí ese rostro. Era ella. Era el mismo rostro sereno, la misma inclinación de la cabeza, la misma expresión de la estatuilla de yeso que yo había hecho añicos apenas una hora antes. La muñeca de yeso, la abominación, el ídolo pagano estaba allí, mirándome con un amor que yo no merecía. La vergüenza me inundó como una ola de fuego, un fuego mucho más doloroso que el que amenazaba mi cuerpo. Vi mi vida entera pasar ante mis ojos, no como una película de recuerdos, sino como un largo y desolador desfile de mi propia arrogancia. Vi el rostro lloroso de mi hermana, el desconcierto de mis sobrinos, el dolor silencioso de mi padre. Vi cada sermón de condena, cada palabra de desprecio, cada acto de intolerancia, y todo se acumuló en mi pecho hasta que sentí que mi corazón se rompería. No habló. No movió los labios. Pero una frase resonó en lo más profundo de mi ser, no con el sonido de una voz, sino con la claridad de una verdad absoluta.
La misericordia es más grande que tu ira. No era una acusación. Era una promesa. Una declaración que demolía los cimientos de mi fe de piedra, y la reemplazaba por algo que no entendía, algo que me aterraba y me consolaba al mismo tiempo. En ese momento, dejé de luchar. Me rendí. Ya no me importaba si el fuego me consumía. Bajo esa mirada, en la presencia de esa misericordia inexplicable, la muerte parecía un mal menor comparado con la vida que había vivido. Justo entonces, mientras la visión comenzaba a desvanecerse, el mundo real regresó con una violencia atronadora. Escuché sirenas, gritos lejanos, y luego un sonido metálico y brutal justo a mi lado. Unas manos enormes, cubiertas con guantes gruesos, estaban forzando la puerta de mi coche con una herramienta hidráulica que chillaba como un animal moribundo. La puerta cedió con un estruendo. Un hombre con un casco de bombero se asomó al interior. Su rostro estaba cubierto de hollín, sus ojos reflejaban la urgencia. Me miró, atrapado entre los hierros, con las llamas creciendo en el motor, y mientras comenzaban a sacarme de aquel ataúd de metal, le oí murmurar a su compañero, con una voz cargada de incredulidad: «Es un milagro que esté vivo». Esa fue la última frase que escuché antes de que la oscuridad me envolviera de nuevo. Una oscuridad que ya no era vacía, sino que estaba llena de una luz azul y una promesa de misericordia. Ese momento, ese rostro, cambió absolutamente todo. Si puedes sentir la fuerza de lo que te estoy describiendo, si puedes imaginar lo que es ser encontrado cuando estás completamente perdido, te pido que le des a este vídeo un me gusta, y actives la campanita de notificaciones, porque lo que vino después, el largo camino de vuelta desde ese abismo, es el verdadero corazón de esta historia. Desperté en un mundo de un blanco cegador. El pitido rítmico de una máquina era la banda sonora de mi nueva existencia. El dolor era una niebla densa que lo envolvía todo, pero por debajo de esa niebla, había algo más. Una pregunta insistente, un eco que rebotaba en las paredes de mi cráneo. ¿Qué fue aquello? Mi cuerpo estaba destrozado, múltiples fracturas, contusiones, un pronóstico que los médicos calificaban de milagroso, con una sonrisa profesional que no lograba ocultar su asombro. Pero mi mente, mi espíritu, estaba en un estado de fractura mucho más complejo. Intentaba, con la desesperación de un náufrago que se aferra a un madero, encontrar una explicación lógica. Tenía que haberla. Yo era un hombre de lógica, un hombre de la palabra escrita, no de visiones ni apariciones. Fue el trauma, me repetía mientras miraba el techo impoluto de la habitación del hospital. Una alucinación hipnagógica provocada por el shock extremo y la falta de oxígeno. Sonaba convincente, casi teológico. El cerebro, en su intento por protegerse, crea fantasías. Y claro, ¿qué fantasía iba a crear mi cerebro culpable sino la imagen misma que acababa de profanar? Era un mecanismo de defensa, una proyección de mi propia vergüenza. Me aferraba a esa explicación como a un salvavidas. La repetía en mi mente una y otra vez, como un mantra, como uno de esos rosarios que tanto había despreciado. Pero el recuerdo no se dejaba domesticar por la razón. La paz que había sentido bajo esa mirada azul, esa certeza absoluta de la frase «la misericordia es más grande que tu ira», no se sentía como una alucinación. Se sentía más real que la cama del hospital, más real que el dolor en mis piernas. Los días se convirtieron en semanas. Elena venía a verme a diario. Nunca mencionó la Nochebuena. Nunca me reprochó nada. Simplemente estaba allí. Me ayudaba a comer cuando no podía sostener la cuchara, me leía el periódico. O simplemente se sentaba en silencio a mi lado. Su perdón era un grito silencioso que me destrozaba por dentro. Un día, sin decir nada, dejó un pequeño objeto en mi mesilla de noche. Un rosario de cuentas de madera sencillas. Mi primer impulso fue de rechazo, una oleada de la vieja ira. Quise barrerlo con la mano y tirarlo al suelo, otra vez la idolatría persiguiéndome. Pero mis manos no respondían bien, y mi cuerpo, anclado a la cama, me impidió actuar. Así que el rosario se quedó allí, y en las largas noches de insomnio, cuando el dolor se agudizaba y las enfermeras tardaban en llegar con la morfina, mis ojos se desviaban hacia él. Lo miraba. Y la vergüenza me quemaba. Recordaba mis sermones, mi voz tronando desde el púlpito, burlándome de los que rezan a las bolitas, de los que necesitan un amuleto para hablar con Dios. Y allí estaba yo, el gran guerrero de la fe pura, encontrando un extraño, inexplicable consuelo, en la simple presencia de ese objeto prohibido. Los sueños empeoraron mi tormento. No eran pesadillas sobre el accidente, eran sueños tranquilos, lúcidos.
En ellos, no estaba en un coche destrozado sino en un lugar sin definir, un espacio lleno de una luz suave. Y ella aparecía. Siempre igual. No decía nada, solo me miraba con esa compasión infinita que me desarmaba. Despertaba sudando, con el corazón acelerado, no por miedo, sino por una emoción que no sabía nombrar. Era una mezcla de gratitud y terror. Gratitud por esa mirada que no me condenaba, y terror por lo que implicaba, que toda mi vida, toda mi teología, toda mi certeza, estaba fundamentalmente equivocada. La vergüenza se hizo mi compañera constante. Cada vez que Elena me cambiaba un vendaje con una ternura que yo no merecía, veía su rostro arrodillado recogiendo los trozos de yeso. Cada vez que un médico me decía lo afortunado que era, escuchaba al bombero murmurar, «Es un milagro». Yo, que había predicado contra los milagros católicos, contra las apariciones y las supersticiones marianas, ahora era el protagonista de una de ellas. La ironía era tan cruel, tan divina, que a veces me reía solo en la oscuridad de mi cuarto, una risa amarga que terminaba en un sollozo ahogado. Cuando por fin pude empezar a moverme en una silla de ruedas, una necesidad extraña, un impulso que no venía de mi mente sino de mis entrañas, comenzó a crecer dentro de mí. El hospital tenía una pequeña capilla, un lugar que en mi vida anterior habría evitado como la peste, un nido de ídolos, un espacio de adoración corrupta, pero ahora sentía una atracción casi magnética hacia ella. Luché contra ese deseo durante días. ¿Qué vas a hacer allí, Ricardo? ¿Arrodillarte ante una estatua? Tú, mi orgullo, aunque malherido, seguía vivo. Pero la imagen de esa mirada azul era más fuerte. Una tarde, cuando la planta estaba tranquila, empujé las ruedas de mi silla y salí de mi habitación. El pasillo parecía interminable. Cada metro era una batalla contra 20 años de predicación, contra mi propia identidad. Finalmente, llegué a la puerta entreabierta. Me detuve. El aire que salía de dentro olía a cera y a un incienso muy tenue. Era el olor del territorio enemigo. Con el corazón martilleándome en el pecho, empujé la puerta y entré. La capilla estaba vacía, bañada por la luz anaranjada del atardecer que se filtraba por unas sencillas vidrieras. Había un crucifijo, un sagrario, y a un lado, en un pequeño altar, una imagen de la Virgen. No era la de Fátima, era otra, con un niño en brazos. Me quedé a distancia, observándola. Era solo una figura de madera pintada. Mi mente analítica, mi formación de pastor, me gritaba, «Es madera, Ricardo. Es un trozo de árbol tallado por un hombre. No puede oírte, no puede verte», pero mi corazón, o lo que quedaba de él, sentía otra cosa. Lentamente, avancé con la silla hasta quedar justo delante de ella. Miré su rostro pintado. No había vida en él, no había luz azul, no había piedad sobrenatural. Y sin embargo, al mirarla, reviví la visión en el coche con una claridad abrumadora. La vergüenza, el arrepentimiento, la gratitud, todo se agolpó en mi garganta. Mi coraza de certezas, ya agrietada, se rompió en 1000 pedazos. No recé con palabras. No sabía cómo. Mi forma de orar, grandilocuente, y llena de citas bíblicas, me parecía obscena en ese momento. Simplemente me quedé allí, roto, humillado, y por primera vez en mi vida, en silencio ante ella. Y en ese silencio, por primera vez no sentí el vacío, sentí una presencia. Y lloré. Lloré como no había llorado desde que era un niño, un llanto silencioso que brotaba de las ruinas de mi orgullo. Ese primer paso fue el más difícil de mi vida. Si entiendes la lucha que se libraba dentro de mí, si alguna vez has tenido que derribar los muros que tú mismo construiste, dale a me gusta, y activa la campanita. Porque el camino que emprendí desde esa capilla, es la verdadera prueba de que la misericordia puede reconstruirlo todo. Salir de aquel hospital fue como nacer de nuevo en un cuerpo que no reconocía y con un alma que apenas empezaba a balbucear un idioma nuevo, el de la humildad. El mundo al que regresé era el mismo, pero mis ojos eran diferentes. La noticia de mi conversión, como algunos la llamaban con una mezcla de sorna y preocupación, corrió como la pólvora por los círculos de mi antigua vida. Hermanos que antes me abrazaban en la iglesia, ahora cruzaban la calle para no saludarme. Recibí llamadas, algunas llenas de una genuina inquietud, otras cargadas de una fría acusación. Me decían que el trauma me había hecho vulnerable, que Satanás aprovecha la debilidad para sembrar la confusión. Esa visión, Ricardo, fue una trampa del enemigo para apartarte de la verdad, me dijo un viejo colega pastor, su voz teñida de una lástima que me dolió más que el desprecio.
Otros, más pragmáticos, lo reducían todo a una explicación médica. Fue una alucinación por el golpe, una proyección de tu culpa. Tu cerebro te jugó una mala pasada. Escuchaba a todos. Por primera vez en mi vida, escuchaba sin preparar mi contraataque, sin rebuscar en mi arsenal de versículos bíblicos para aniquilar a mi oponente. ¿Qué podía decirles? Mi elaborada fortaleza teológica se había hecho añicos en aquella carretera junto con el chasis de mi coche. Mi certeza se había derretido ante una mirada de misericordia. Así que no discutía. Simplemente cuando me preguntaban, cuando me insistían, respondía con una calma que no era mía, una paz que me había sido regalada en medio del fuego. Fue la experiencia más real de mi vida. No intentaba convencerlos. No necesitaba su aprobación. Esa experiencia no era un argumento teológico para debatir, era el fundamento sobre el que, ladrillo a ladrillo, estaba reconstruyendo mi existencia. Poco a poco, comencé a frecuentar la parroquia de mi barrio, la misma que durante años había señalado como un centro de idolatría. Entraba por la puerta de atrás, me sentaba en el último banco, sintiéndome como un espía en territorio enemigo. Pero el enemigo no aparecía por ninguna parte. En su lugar, encontraba el silencio respetuoso de la gente, la sonrisa amable del padre Miguel, el párroco al que tantas veces había criticado, y sobre todo, encontraba la presencia constante y discreta de mi hermana Elena. Ella nunca me dijo, te lo dije. Su victoria no era ruidosa. Era una alegría serena que se reflejaba en sus ojos cada vez que me veía allí. El rosario que me había dejado en el hospital ahora lo llevaba en el bolsillo. Su tacto en mis dedos ya no era una ofensa, sino un ancla, una conexión tangible con la promesa de que la misericordia es más grande que mi ira. Las estatuas, las imágenes que antes me provocaban un furor justiciero, ahora eran para mí como fotografías en la casa de una familia. No adoraba la madera ni el yeso, pero me recordaban el rostro de aquella que intercedió por mí cuando mi propia fe se había quedado muda. El punto de inflexión llegó unos meses después, durante la fiesta patronal del barrio. La plaza estaba llena de gente, de música, de niños corriendo. Había un pequeño escenario donde la gente de la comunidad compartía canciones, poemas o testimonios. Vi a Elena colaborando en un puesto de comida, vi al padre Miguel charlando con los vecinos. Y sentí un impulso, una necesidad tan fuerte como la que me llevó a la capilla del hospital. Tenía que hablar. Mi corazón latía con la fuerza de un tambor de guerra, pero esta vez no era la guerra de mi orgullo, sino la rendición de mi alma. Con mis piernas aún débiles, apoyándome en un bastón, subí los 3 escalones del escenario. Se hizo un silencio. Muchos me reconocieron. El ex pastor, el que odiaba a los católicos, el hermano de Elena. Tomé el micrófono y mis manos temblaban. Buenas noches, dije, y mi voz sonó extraña, frágil. Muchos de ustedes me conocen, o creen conocerme. Durante más de 20 años, yo fui un hombre de piedra. Un fariseo moderno que usaba la Biblia como un garrote para golpear a cualquiera que no pensara como yo. Creía que amaba a Dios, pero en realidad, solo me amaba a mí mismo, a mi propia rectitud. Busqué a mi hermana entre la multitud. Nuestros ojos se encontraron. Elena, dije, y mi voz se quebró. Delante de todos, te pido perdón. Perdón por mi crueldad, por mi soberbia, por haber roto no solo una imagen que amabas, sino tu corazón. Perdóname, hermana. Vi cómo las lágrimas corrían por su rostro, pero sonreía. Continué, contando brevemente lo que había pasado. El orgullo, el accidente, el fuego. Y entonces, llegué al corazón de todo. Esa noche, en mi ceguera, yo destruí una imagen de yeso porque la consideraba un ídolo que ofendía a Dios. Y esa misma noche, atrapado en mi coche, cuando el fuego iba a consumirme, y el Dios de mi teología guardaba silencio, fue esa misma imagen la que se hizo presente para salvarme. Su rostro no me juzgó. Su mirada no me condenó. Me miró como una madre mira a su hijo perdido y herido. Lo que yo, en mi arrogancia, llamé ídolo, Dios lo usó como vehículo de su infinita misericordia. Ella me sacó del infierno en el que yo mismo me había metido. El silencio en la plaza era total. Hoy no estoy aquí para hablar de religión, concluí. Mi cambio no ha sido de una iglesia a otra, ni de un libro a otro. Ha sido un cambio de un corazón de piedra a uno de carne. He aprendido que la fe no consiste en tener todas las respuestas, sino en saberse amado sin merecerlo. He aprendido que aquello que yo rechacé con todas mis fuerzas, fue precisamente lo que me levantó del suelo cuando estaba hecho pedazos.
Y si esta historia ha resonado en ti, si en algún rincón de tu alma crees que nadie está tan perdido como para que la misericordia no pueda encontrarlo, te pido que me lo hagas saber. Dale a me gusta, para que este testimonio de una gracia inmerecida llegue a más corazones que quizá como yo, están atrapados en su propio orgullo. Y activa la campanita, porque este camino de regreso a casa no ha hecho más que empezar, y quiero compartirlo contigo. Por favor, déjame un comentario. Cuéntame si alguna vez has sentido esa misericordia que te levanta cuando ya no tienes fuerzas. Tu historia me dará fuerza a mí. Gracias por haber caminado conmigo hasta el final.